es el cuento. ¿Sí? ¿Qué es el cuento? Nos dice que el cuento es una narración corta en la que intervienen personajes y estas se realizan diversas acciones. Estas acciones al mismo tiempo son llevadas a cabo en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Las partes del cuento. Las partes del cuento son tres: inicio o introducción, nudo y desenlace. Vamos a ver primero qué es la introducción o inicio, también llamado. Es la primera parte del cuento donde se caracteriza o se describe a los personajes, el lugar y el tiempo. O sea, en esta primera parte se realiza una pequeña descripción tanto de los personajes, también del lugar donde se va a desarrollar los sucesos y el tiempo en el que estos sucesos son realizados. ¿Sí? Es una descripción la primera parte. Se la llama nudo. La parte del nudo es la parte más importante y larga del cuento. ¿Sí? En esta parte se desarrolla la parte problemática, surge el problema del cuento, como también los distintos sucesos y las acciones para solucionar el problema que se acontece en un determinado cuento. ¿Sí? En esta parte del nudo es la parte más extensa, más larga, donde nos van a ir narrando o relatando todo lo que sucede desde el cómo inicia el conflicto y cómo se va a ir dando solución a ese problema o conflicto. La tercera parte es el desenlace. El desenlace es la parte final, es cómo concluye, cómo termina el cuento, se da solución al problema. Muchos cuentos pueden tener diversos tipos de finales, algunos tristes, dramáticos, e incluso otros cuentos no llegan a tener un final, sino una continuación, ¿no? Nos dejan en una situación de suspenso. Acá tenemos un cuento sumamente corto en la que podemos identificar las tres partes anteriormente dichas. El inicio o introducción, donde nos va a narrar las características tanto de los personajes, del lugar y el tiempo. El nudo, la parte naranja, donde nos empieza a narrar desde el inicio del problema hasta todas las situaciones paso a paso de cómo se van solucionando ese problema. El nudo y el desenlace, la parte blanca, que nos narra la parte final, el cómo culmina, cómo termina el cuento. ¿Sí? Si hemos realizado la lectura de este cuentito, si se han dado cuenta, lo único que tiene es el autor y lo que nos faltaba es el título. Ustedes van a acertar seguramente, según lo que vayan leyendo, a darle un título adecuado. A este cuento es Tres ratones envidiosos.